Bueno, soy Miguel Maceo, soy escritor, soy docente y también soy militante popular. Y llegué a la figura de Alicia Eguren de manera indirecta. Llegué a través de quien fue su compañero, que es la figura más conocida, que es John William Cook. Cuando comencé a militar en la década del 80, compañeros más grandes me traían la figura de Cook, el recuerdo de Cook, y ahí aparecía Alicia Eguren, por lo general como un personaje secundario. Con el tiempo comencé a notar que no era un personaje secundario, que tenía peso propio y que era una figura muy interesante, además porque combinaba distintas aristas. Entre otras, la de ser periodista también, de ejercer el periodismo en distintos momentos de su vida, como parte de su tarea militante, básicamente. Desde el punto de vista periodístico estricto, Alicia ya a los 25 años, siendo muy joven, después de cumplir funciones como diplomática en Londres, de regreso a la Argentina, va a ser coeditora de una revista que se llamó Sexto Continente, una revista de cultura y de filosofía y de política, de pensamiento latinoamericano, una revista muy importante en su momento. Alicia ahí, fue básicamente coeditora junto a Casella, ¿sí? Un hombre mucho más grande que ella, periodista también, escritor. En las páginas de Sexto Continente, Alicia, además de su tarea como coeditora, ¿no? Que implicaba realizar contactos con colaboradores de toda América Latina y de Argentina, además de esa tarea, que seguramente le habrá llevado mucho tiempo, solía escribir notas sobre teatro, sobre crítica teatral. ¿Sí? A Alicia le gustaba mucho el teatro, así que las notas de crítica teatral en esa revista llevan toda su firma. Pasa el tiempo, mucho tiempo después, en la década del 70, comienzo del 70, Alicia es parte del consejo de redacción de la revista Nuevo Hombre. ¿Sí? En la primera etapa, sobre todo en la primera etapa, cuando la revista estaba dirigida por Jarito Walker. Ahí Alicia tiene una colaboración bastante importante. De hecho, prácticamente la revista era un semanario. En esa revista Alicia colabora semanalmente. Hay un artículo semanal durante casi todo el año 1971 y después algunos artículos más en el año 72. En esa revista publica Alicia la carta abierta al general Perón, que fue un texto muy importante, que si bien sale un Nuevo Hombre, después se replica en un montón de medios de prensa de la época. Tal vez esa haya sido su participación periodística más activa, más constante. Ahí compartía la redacción con Vicente Citolema, en fin, hay muchos periodistas importantes y escritores importantes pasaron por Nuevo Hombre, sobre todo por esa primera etapa de Nuevo Hombre. Nicolás Casullo, en fin, muchas personas importantes de la cultura argentina de la época. Después, interrumpe esa colaboración y vuelve otra vez a aparecer en la actividad periodística con el diario El Mundo. ¿Sí? Si bien Alicia no publica en el diario El Mundo, sí colabora y de hecho tiene una participación importante en las gestiones que el diario hace con el Estado, entre otras cosas para conseguir papel. Digamos que por ahí va la colaboración de Alicia y la tarea de Alicia como periodista, ¿no? Básicamente se concentra en esos momentos y en esos medios. Te quería preguntar sobre que puedas contar su formación, su inicio, lo que estudió. Alicia estudia en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 40. En el año 47 se recibe y tiene un corto periodo de ejercicio de la docencia, pero muy rápidamente es designada segunda secretaria de embajada en la Embajada Argentina en Londres. Así que parte a Londres, donde va a estar un tiempo, un año, un poco más de un año,
Allí en Londres se casa con Pedro Catella, se separa también y regresa a la Argentina en el año 48, y ahí es cuando nace su hijo. Y vuelve a la docencia, y ahí inicia la experiencia de la revista Sexto Continente. Alicia también participó en otras iniciativas literarias, digamos, va a alentar un montón de publicaciones de amigos y de compañeros, más vinculadas a la literatura y a la poesía también, ¿no? Aunque ella por lo general no aparece firmando artículos, ¿no? Pero siempre es como una especie de agitadora cultural, ¿no? que apoya distintas iniciativas, ¿no? En ese rubro. Entonces, y sin duda en la Alicia más joven pesa mucho la influencia de Castellani y de este nacionalismo, ¿no? Después, también autores de otro tipo de nacionalismo, el nacionalismo más vinculado a Forja, ¿no? Donde estaban, Jaureche, Scalabrino Ortiz, figuras literarias de la Argentina importantes vinculadas al peronismo como Marechal, ¿no? Alicia era una persona muy cercana a Marechal. Y después a nivel de la poesía de Alicia es poeta, básicamente, ¿no? Entre fines del 40, principios del 50, ella va a publicar 4 libros de poemas. Y en su poesía, en un primer momento, hay una influencia del misticismo español, pero después se nota más la influencia del romanticismo y mucho la influencia de Neruda, a quien Alicia conoce en Isla Negra en el año 64, por ejemplo. De hecho, hay una crónica de un encuentro de Alicia con Neruda en el año 64, justamente en Isla Negra. ¿Cuál es la influencia del feminismo? Alicia fue una feminista práctica, digamos. ¿No? Alicia nunca se autodefinió como feminista, pero si uno ve toda su trayectoria, ¿no? Esto de militar siendo muy joven en grupos nacionalistas, era muy difícil encontrar una mujer en un grupo nacionalista, ¿no? Digamos, era por lo general escasa la participación de mujeres en la política en general, mucho más escasa todavía en grupos de este perfil ideológico, ¿no? Que tenían un componente patriarcal y machista muy marcado. Entonces, en general, ¿no? Ese feminismo práctico se nota en toda su trayectoria política, de ser una de las pocas mujeres o la única mujer en un ámbito dominado por varones. De hecho, cuando uno hace una especie de recorrido de su vida y hay testimonios de reuniones, de encuentros, y dicen, estaban fulano, todos hombres, y Alicia Guren, ¿no? Entonces, siempre aparece Alicia Guren como la única mujer, ¿no? En grupos en donde predominaban los varones. Ahora, esto respecto al feminismo práctico. Ahora, con el tiempo, uno empieza a descubrir y a encontrar más datos en donde Alicia no solo fue una feminista práctica, sino que también fue una feminista teórica, si se quiere, conocedora, ¿no? de las corrientes más avanzadas de su tiempo, el feminismo norteamericano, por ejemplo, algunas corrientes europeas. Por ejemplo, en el año 74, Alicia va a formar parte de un pequeño grupo en donde estaba la doctora médica Graciela Scolamieri, donde estaba Otilia Weinstock, una filósofa especialista en temas científicos, en filosofía de la ciencia, y la escritora Tununa Mercado, una especie de gineceo, ¿no? Virtuoso, donde se discutían cuestiones como el aborto, por ejemplo, año 74, y en donde además ese grupo va a comenzar a leer a las feministas norteamericanas de la época, incluso van a publicar o van a incidir en la publicación de un primer libro sobre feminismo, publicado por el Centro Editor América Latina en el año 74, ¿no? Entonces Alicia también estaba familiarizada con las corrientes del feminismo más avanzada de su tiempo, ¿no? O sea que no solamente es práctico su feminismo, sino que también es un feminismo teórico, ¿no? Y me parece que de todas maneras el feminismo que más peso tiene, ¿no? En la figura de Alicia es el feminismo concreto, ¿no? Es ese ejercicio cotidiano
del feminismo en un contexto en donde el machismo era muy fuerte en la política, ¿no? Incluso en la política de izquierda, no solamente en la política nacionalista o en la política peronista. Digo, Alicia contrastaba mucho con las mujeres del peronismo en los años 40, en los años 50, ¿no? Digo, Alicia cuestionaba los modos antipolíticos de la política o de la participación política que impulsaba el peronismo. Alicia entendía que el peronismo impulsaba una participación de las mujeres, reconocía eso, pero veía que esa participación de alguna manera condenaba a las mujeres a roles secundarios, ¿no? Y que en algún sentido era una participación política antipolítica, en donde, entre otras cosas, lo que estaba vedado para las mujeres era el mando. ¿Sí? O sea, las mujeres podían ser compañeras. De hecho, bueno, las unidades básicas había de mujeres y de hombres, y Alicia se oponía a eso. No quería que haya unidades básicas de mujeres porque había tareas específicas, había como una división política del trabajo político, donde las mujeres se encargaban de cuestiones vinculadas a lo social. Incluso, si uno ve en la revista, en Sexto Continente, no en Nuevo Hombre, en Sexto Continente, qué lugar tenían las mujeres, y por lo general escribían sobre educación, sobre salud, ¿no? Sobre temas vinculados a la infancia, ¿no? Y sobre literatura. Es decir, temas de algún modo puerilizados, si se quiere, ¿no? En donde las mujeres participaban, pero no había artículos filosóficos, políticos e históricos escritos por mujeres, ¿no? Me pregunto sobre cuál fue su actividad, su vínculo sindical. Bueno, a nivel sindical ella va a tener una primera participación en el gremio docente, ¿no? Y después, bueno, en el sindicato de prensa también, ¿no? Ese famoso carnet de Alicia del diario El Mundo. Esa va a ser básicamente su práctica sindical, digamos, su afiliación sindical. Ahora, a lo largo de su vida ella siempre convivió con dirigentes sindicales, ¿no? Como parte central de lo que fue el cuquismo, ¿no? Como casi cofundadora del cuquismo egurenismo, habría que decir, ¿no? El vínculo con dirigentes sindicales fue constante, sobre todo con algunos gremios. Bueno, Alicia tenía una relación muy directa con Agustín Tosco, del gremio Luz y Fuerza de Córdoba. Alicia va a participar activamente de la CGT de los argentinos en el 68. Alicia convivía prácticamente con dirigentes sindicales del gremio de farmacia, ¿no? Como Alfredo Ferraresi. Bueno, en fin, en el gremio de farmacia en aquellos tiempos se lo llamaba la jabonería de Vieites, ¿no? Porque era un lugar en donde el sindicalismo más combativo, que venía del peronismo, ¿no? El sindicalismo más combativo se reunía generalmente en ese lugar, y ese grupo, ¿no? de la jabonería de Vieites y de ese sindicalismo combativo se identificaba mucho con la figura de Cuca y de Alicia. O sea, al margen de su participación directa, ¿no? como afiliada de un gremio, Alicia todo el tiempo convivía con dirigentes sindicales. Bueno, con Atilio López también de Córdoba, en fin, digamos, con ese mundo sindical en los 70 sobre todo, donde Alicia juega ahí un rol más político de articulación, ¿no? Entre diversos sectores. El sujeto principal del proceso transformador en la Argentina era la clase trabajadora, ¿no? Claramente, entonces, bueno, convivía con dirigentes sindicales, ¿sí? Te voy a pedir que nos cuentes un poco su recorrido en agrupaciones políticas. Alicia inicia su militancia en grupos nacionalistas en los años 40. Algo que, insisto, no era común encontrar mujeres en estos grupos, porque eran grupos en donde el machismo estaba más acentuado que en el resto de los grupos políticos, digamos, ¿no? Allí inicia su militancia en la Facultad de Filosofía y Letras, en estos grupos nacionalistas, que eran muy variados. Digo, el nacionalismo de los 40 tiene un montón de expresiones, desde expresiones muy conservadoras, muy de derecha, filofascistas, otras más vinculadas al catolicismo y después otras más democrático-populares, digo, más al estilo de Forja y los herederos de la tradición irigoyenista. Digo, Alicia está ahí en ese espacio de nacionalismo. Luego adhiere al peronismo inmediatamente, ni bien se produce el 17 de octubre, Alicia ya era peronista, incluso ella decía que ella era peronista antes de que existiera la palabra. Atraviesa la década peronista como una
no militante activa del peronismo, sí vinculada a estos proyectos culturales, primero funcionaria en la diplomacia, luego como coeditora, poeta, profesora, no tiene una actividad política muy activa, no forma parte de la rama femenina. En realidad la participación política más activa de Alicia arranca con los bombardeos a la Plaza de Mayo en junio del 55. Como es un punto de inflexión en la vida de Alicia. Como que Alicia, a partir de los bombardeos a la Plaza de Mayo, yo te diría que casi abandona su meta, su objetivo de convertirse en escritora y decide ser militante, ¿no? Militante política de tiempo completo. A partir de ese momento se vincula a Cook, a quien conocía de antes, pero era encuentros esporádicos. Se vincula a Cook, que era el interventor del partido peronista de la ciudad de Buenos Aires, y ahí inicia su militancia. Bueno, se produce la caída de Perón y Alicia va a ir presa, va a ser la persona, incluyendo hombres también, que estuvo más tiempo detenida durante la Revolución Libertadora, luego denominada Revolución Fusiladora. Es decir, es la persona que más tiempo atraviesa como presa, como detenida, en cárceles, primero en la cárcel del Buen Pastor, después en la cárcel de Olmos, durante esos años. Alicia se va a fugar también, tiene una fuga casi cinematográfica. Había un barco que las llevaba a España deportada, y cuando el barco hace una parada técnica en Montevideo, se baja y se escapa, ¿no? Y de ahí, bueno, retoma contacto con Cook y con sectores de la resistencia peronista que estaban en Chile. Y Alicia ya es una figura de la resistencia peronista. Está muy vinculada como Cook, que va a ser delegado de Perón en tiempos de la resistencia. Alicia aparece como una figura muy vinculada a la resistencia peronista. Intenta reconstruir la rama femenina con un perfil mucho más combativo, dándole un lugar preeminente a mujeres jóvenes, por ejemplo, ¿no? Desplazando a las viejas dirigentes, a las que habían sido diputadas, a las mujeres políticas del peronismo, y darle un lugar a esa nueva camada. Bueno, no tiene mucho éxito en esta tarea, no se la hacen fácil, después, bueno, desiste. Y ahí inicia un proceso de radicalización política Alicia, ¿no? A partir de la experiencia de la resistencia, hace que Alicia y Cook también, por supuesto, inicien un proceso de radicalización política que los deposita en Cuba, digamos, ¿no? Cuando se produce la Revolución Cubana, Alicia viaja a Cuba. No es que se radicaliza políticamente porque se produce la Revolución Cubana, sino que de alguna manera comprende la Revolución Cubana, entiende el sentido de la Revolución Cubana, porque ya estaba radicalizada de antemano, ¿no? Digo que el proceso local, lo que pasa en la Argentina, es lo que explica su radicalización política. Y en Cuba, Alicia se convierte en una colaboradora muy estrecha del Che y de Fidel. Pero básicamente con el Che trabajan en lo que es el plan continental del Che. Digo, Alicia es la encargada en ese momento se hablaba no se hablaba de formación, que es la palabra que utilizaríamos hoy, se hablaba de adiestramiento de adiestramiento directamente. Es decir, se encargaba de formar política y militarmente a cuadros que venían de la Argentina, básicamente, ¿no? Es decir, casi todos los argentinos, casi todos eran hombres, algunas pocas mujeres, que iban a Cuba a recibir entrenamiento militar y formación política. La primera persona con la que se encontraban al llegar a La Habana era con Alicia, ¿no? En el 62, cuando se produce la invasión, ¿no? En Bahía de los Cochinos, Alicia es miliciana, que es combatiente. Y regresa a la Argentina en el 63, forma parte del núcleo fundacional de Acción Revolucionaria Peronista junto a Cook. Y en esos años, bueno, Acción Revolucionaria Peronista es una organización que es precursora de lo que después será la tendencia revolucionaria del peronismo. El grueso de los militantes y las militantes que ocuparon lugares importantes en las organizaciones revolucionarias de los 70,
todos y todas habían pasado por ARP, o sea que todos y todas conocían a Alicia y se habían formado políticamente con Alicia, ¿no? Alicia es eso básicamente, ¿no? Es una especie de matriarca de la generación revolucionaria de la década del 70. Con la muerte de Cook en el 68 empieza a jugar un rol, bueno, ARP empieza a perder peso, ¿no? y surgen otras organizaciones, ¿no? FAR, la FAP, Montoneros, el PRTR. Bueno, Alicia básicamente asume un rol de articuladora política entre sectores de la izquierda peronista y sectores de la izquierda no peronista, digamos, ¿no? Esa es básicamente su tarea, su lugar es ese, jugar como una articuladora, como una referente además. Difícil era que Alicia pudiera ser militante orgánica de una organización, fue una figura que trascendía cualquier organización y que desbordaba cualquier organización, y ese es el papel que va a jugar hasta el año 77, en que es secuestrada en la vía pública, y eso fue en enero del 77, y desde el secuestro, digamos, está desaparecida. Se supone que Alicia estuvo se sabe, no se supone, hay datos, Alicia estuvo en la ESMA entre fines de enero y abril del 77, y en abril es trasladada, ¿no? Según la jerga que se utilizaba, es decir, fue arrojada al río de la Plata o al mar argentino en uno de los vuelos de la muerte. ¿Sí? No, parece como cierra. Quería que cuentes un poquito, te escuché la otra vez en la charla, cómo fueron sus últimos días antes de que la detengan. Bueno, Alicia no, antes de su detención, digamos, ¿no? Alicia hace un viaje por distintos países de América Latina con su hijo, con Pedro Catella, y pasan por Cuba, y en Cuba Alicia da instrucciones muy precisas para que a Pedro se le retenga el pasaporte en caso de que Pedro quiera regresar a la Argentina, pero ella vuelve a la Argentina. Sabiendo que corría riesgos muy grandes, ¿sí? Pero bueno, aseguró que su hijo no regresara a la Argentina, ¿no? Incluso con esta actitud un tanto, ¿cómo decirlo?, compulsiva, ¿no? Porque le prohíbe que le den el pasaporte, ¿no? Quiere evitar a toda costa que su hijo regresara al país. Y estaba muy expuesta Alicia en ese momento, y no se quería ir. Bueno, todo el mundo le decía, todos sus amigos le decían que tenía que irse, porque Alicia era uno de los blancos más importantes para la dictadura militar. La dictadura, bueno, las Fuerzas Armadas, la Marina en particular, tenía a Alicia en la mira desde el 55. Ya la Marina la había catalogado en el 55, 56 como la temeraria. Era una figura pública demasiado conocida, o sea, estaba muy expuesta Alicia, y se negaba a salir del país. Se negaba a salir del país, bueno, porque básicamente se sentía responsable de la generación que había formado, digamos, no hay mucho misterio alrededor de esto. Y en su última carta, digo, Alicia, a pesar del contexto, el contexto previo al golpe, con la AAA actuando ya, ¿no? En el año 74, 75, en el año 76 con el golpe ya en marcha, todavía se notaba en alguna de sus cartas cierto optimismo, ¿no? Respecto de lo que podía ocurrir en la Argentina y de la respuesta popular a la dictadura. Pero ya su última carta es, digamos, no hay ninguna cuota de optimismo. Es una carta bastante pesimista, es una carta muy dura, es de enero del año 77, o sea, de una semana antes de su secuestro, donde habla de una especie de mar de sangre en la Argentina, ¿no? Donde toma conciencia claramente de lo que está pasando, y ahí da una pequeña señal de que tiene, digamos, deja la puerta abierta a la salida del país, digamos, ¿no? Cosa que finalmente no se concreta, aunque Alicia en realidad cae cuando intentaba tramitar un pasaporte legal en el departamento de policía a través de un abogado.
Una cosa relativamente ingenua, bastante ingenua, ¿no? Porque intenta eso, obtener un pasaporte legal en el departamento de policía. Alicia estaba a pocas cuadras del departamento de policía esperando en un bar que un abogado amigo le trajera el pasaporte, digamos, ¿no?